Esa misma pasión que le imprimí al periodismo me llevó a exiliarme, ¿ok? Estuve cubriendo muchísimos temas, haciendo investigaciones, muchos temas que como periodista tú no te vas a callar, pero llegó un punto en que ya tuve que decidir si quedarme o irme, porque bueno, tenía distintas amenazas, como muchos periodistas y hoy en día no solo periodistas. Tú puedes decir cualquier cosa y eres enemigo. Salí de Venezuela, llegué aquí a New Jersey. Me vine sola, emigré sola de 27 años. Tengo ya 35 años, tengo 8 años viviendo en New Jersey, donde he encontrado propósito, he construido una comunidad muy bonita, no solo en New Jersey, también en New York. Hola mi Gisela, gracias por estar aquí en nuestro Silver Truck, una entrevista más desde New Jersey. Gracias por acompañarnos, amiga, un placer saludarte, verte y agradecido por tu tiempo y esta espectacular vista que nos diste de la ciudad de New Jersey, la cual podemos también ver Nueva York, ¿no? Gillian, pues encantado de tenerte acá nuevamente y básicamente este tipo de contenido que nosotros estamos tratando de hacer es un contenido que queremos inspirar a latinos y a hispanos que emigran y que tienen básicamente también la misión de cambiar sus vidas y tratar de hacer lo mejor para su familia y muchos de ellos también ser emprendedores. En tu caso, pues hemos visto tu historia y nos encantaría saber un poco más de ti, pero hablar desde esa realidad y no desde ese super positivismo de las cosas, ¿no? Sino desde la tangibilidad de toda la historia de nuestros hermanos latinoamericanos que pasamos por muchas situaciones y mucho es como un secreto a voz populi. Todo el mundo sabe el sacrificio y las cosas que hacemos, pero muy poco nos atrevemos a hablar de este tipo de cosas. Cuéntanos un poquito de qué es tu vida, de dónde eres, cuándo llegaste, etcétera, etcétera. Gracias por tenerme aquí, Richie. Mira, para mí es un placer estar aquí y bueno, traerte a esta vista que ya la van a ver. Maravillosa, bellísima. Pues por ahí algo, a lo mejor algún paneo se escapa. Absolutely. Y lo ven. Así que nada, gracias por tenerme aquí. Todos los espacios siempre los aprecio. Mira, yo soy de San Juan de los Morros, Estado Guárico. Venezuela. Ya no. Venezuela. Viví toda mi vida allá hasta la adolescencia, ya cuando me tocó la universidad. Estudié en Valencia, en la Universidad Arturo Michelena, hice mi vida en Valencia. Soy periodista. Trabajé muchos años en los medios de comunicación, inclusive antes de graduarme como periodista. Y la comunicación básicamente fue tu pasión de chama. Bueno, fíjate que a mí no me llamaban la atención al colegio por nada, solo por hablar. Bravo. Esas eran las notificaciones que tenía, solo por hablar. Y todas las maestras, cállate. Okay. Eso era el regaño. Sin saberlo, era comunicar, sin saberlo. Yo quise estudiar medicina y ya después dije, no, bueno, me voy por comunicación social. Y lo que no sabía era que me iba a gustar tanto que lo volvería a hacer en otra vida. Bravo. Me encanta, me apasiona. Esa misma pasión que le imprimí al periodismo me llevó a exiliarme. ¿Ok? Estuve cubriendo muchísimos temas, haciendo investigaciones, muchos temas que como periodista tú no te vas a callar, pero llegó un punto en que ya tuve que decidir si quedarme o irme, porque bueno, tenía distintas amenazas. Muchos periodistas y hoy en día no solo periodistas. Tú puedes decir cualquier cosa y eres enemigo. Entonces salí de Venezuela y llegué aquí a New Jersey. Me vine sola, emigré sola de 27 años. Tengo ya 35 años, tengo 8 años viviendo en New Jersey. Un estado que me gusta, donde he encontrado, mira, propósito. He hecho una comunidad, he construido una comunidad muy bonita, no solo en New Jersey, también en New York. Siempre digo, hay mucha gente que vive en New York y dice, no, yo no conozco Jersey, no estoy interesado. Bueno, deberías venir, es muy lindo. Sí, es más tranquilo. Es más tranquilo. Tienes la mejor vista de la ciudad. Absoluto. Puedes ver New York desde New York. Y un poco de la economía también a favor, ¿no? También, un poco más económico. No, a mí me encanta retomar nuevamente llegar a esta ciudad porque, bueno, de hecho, yo llegué aquí, a New Jersey, bueno, en el 2000. Un mayo 16 del 2000, obviamente igual que tal vez tú, un poco muy desorientado, con 19 años, y viniendo de una ciudad tan pequeña como la mía, que es San Cristóbal, en Venezuela. Pero
básicamente, para ti, ¿cuáles fueron esos primeros retos, por ejemplo, de entender? Porque, ok, estás en una ciudad de New Jersey, pero es muy es como una dualidad, porque básicamente es como un Nueva York, ¿no? Porque vives Claro. muy al lado, ¿no? Pero Y el ritmo. el ritmo, exacto. Entonces, ¿qué fueron esos primeros, como esos primeros detalles que te tocó que hacer, como, qué sé yo, los primeros trabajos, adaptarte al sistema, entender cómo era el ecosistema de sacar una licencia, hacer esto, el idioma, la cosa, entender cómo realmente qué es lo que querías hacer Bueno, con tu vida? fíjate que algo muy sencillo, ¿no? Transportar, o sea, Ujú. el transporte. Sí. Yo tuve la bendición que a mí me recibió un amigo en su casa. Ujú. O sea, el plan era estar con una amiga, ella no llegó y esta persona me recibió, estuve un mes ahí, pero yo recuerdo que él muy amablemente fue a buscarme al aeropuerto a La Guardia Ujú. y cuando regresamos que nos montamos en el bus, ya sabes, yo ni entendía cómo era que funcionaba el bus. Absolutely. Entonces era como que, ya ven acá, ¿cómo es que, cómo le digo que yo me quiero bajar aquí? Ruta, Entonces, ruta, número, colores, ya no existe. no, tienes un botón, tienes una bolita, o sea, cosas sencillas como esa. Ujú. Entonces, ya yo había estado en Estados Unidos de visita. Entonces, bueno, sí, habían otras cosas que sí sabía, obviamente, por las veces que había venido y todo lo demás, pero muy distinto es vivir. Y también yo no había estado nunca en New Jersey. O Ujú. sea, yo conocía Florida, Bravo. pero no conocía New Jersey, es completamente distinto. Total. Entonces, bueno, fue comenzar con el transporte, después entender que de repente eh, el mercado, cómo era el sistema, el tomar el Uber, cómo hacer para tomar el Uber, que eso es un tema que a todos nos pasa. Y es un poco esa cultura que vas adquiriendo con los días y que, bueno, ya después paso a paso yo me quise ir convirtiendo como en una portavoz también de ciertas cosas, Me encanta. porque era como que, mira, si yo te puedo hacer a ti un shortcut en tu vida con algo, Ujú. te lo voy a hacer muy amablemente, Ujú. porque ya pasé por ahí y nada me cuesta decirte, mira, presiona el botón o a la línea, el cable amarillo y el bus te va a dejar. Eso es una de las cosas que a mí me encanta, que me encanta este comentario, porque yo soy también de ese team, ¿no? Y creo que nosotros como comunidad debemos rescatar esa parte yo le llamo la teoría del papá ebrio. Es que existen dos chances en ese punto de la vida de cualquier persona que tenga una persona con una enfermedad como el alcoholismo. Una que sea totalmente ebrio, igual o alcohólico, igual que el padre, o sea cero tolerante al alcohol. Y yo creo que a nosotros como latinos nos pasa mucho eso, ¿no? A veces, tal vez por miedos o por frustraciones, entendemos, no damos esa mano que no nos cuesta absolutamente nada de transmitir la información y esta teoría que dice yo me jodí, tú te tienes que joder. Entonces es el ego, ¿no? Hablando de ahí. Pero el llamado es como este tipo de comentarios que tú acabaste de decir, es eso, ¿no? Podemos darnos la mano en simplemente, a veces no es ni siquiera un tema monetario ni nada de esto, sino simplemente una recomendación. Un advisor, mira, no metes por aquí, no hagas por allá, y no te cuesta ni 5 o 10 minutos de tu tiempo, ¿no? Es así. Ujú. Y fíjate, yo pienso que eso también se ha construido una comunidad. Yo puedo decir que hay una comunidad que sí, que estamos puestos para eso, pero cuando yo llegué aquí, esa era la cultura del latino. Ujú. Y sí, todavía hay mucha gente que es de esa manera, están cortados con ese molde, esa tijera, Ujú. de yo pasé por esto, tú ves cómo lo haces, arréglate Resuélvelo. tú. Ujú. Em, Especialmente en estas ciudades que son tan grandes, ¿no? claro. Ah, porque todo el mundo anda en No, otro bueno, ritmo. sí, por supuesto. El que diga que no ha pasado por esa situación está mintiendo. Absoluto. Porque aquí todos hemos vivido distintas situaciones, capaz unos más ligeros que otros en ciertas circunstancias, Ujú. pero bueno, al final, mira, la vida del inmigrante es una vida, cuando uno dice dura, no es para victimizarse, Mm. es porque es duro, porque estás muy solo y es una elección, ojo, que nada tiene que ver con que vengan los demás a decir, tú te quisiste ir y ya, sí, sigue siendo mi elección, nunca ha dejado de ser mi elección, pero es una vida que haces muy en solitario. Y en solitario te toca construirte, desconstruirte, despellejarte, volverte a poner la piel. Todo esto te corresponde a ti solito. Vas pincelando a tu manera. Y es muy duro porque
cada vez que viene la añoranza, que extrañas a tu gente, que extrañas a tu familia, más los venezolanos, que somos tan, pero tan familiares, tan unidos y arraigados a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestra gente, que nosotros somos, vamos a hacer hallacas y somos 15, somos 20. El cuento de las hallacas no es las hallacas, el cuento de las hallacas La reunión. es la reunión. Esto de ser inmigrantes, mira, yo antes no lo veía. Cuando llegué con 27, a mí los americanos me decían, oh my God, you are so brave. Y yo decía, I don't think so. No, yes, you are so brave. Ahora que tengo 35, lo puedo entender mucho más, porque sí, yo llegué sola a una ciudad que no conocía, con una sola persona de contacto, pero bueno, paso a paso, lo que fue sucediendo es que para ese entonces, ya yo te estoy hablando como el 2019 me parece, yo llegué aquí en el 2017, para el 2019, la diáspora venezolana comenzó a crecer, no tanto como estaba ya después de la pandemia, que fue cuando pues, comenzaron a señalarnos mucho más. Pero para ese entonces comenzaban a señalarnos. Y a mí me dolía muchísimo, porque decían, bueno, ¿qué no han dicho de los venezolanos? Cualquier cosa. Y yo decía, yo no soy esa venezolana. Y este compañero de trabajo mío no es ese venezolano. Y aquella que está allá no es. Entonces, si algo también tiene el inmigrante, es la resiliencia. Entonces, de ahí, yo saqué de esa herida de estar sola en otro sitio, lejos de casa, sin saber cuándo podía ver de nuevo a mi mamá y a mi hermana, que eso es algo que me pesaba muchísimo porque se te viene a la cabeza el y si pasa algo, y sí, y así sí fue incrementando, pero para no irme en este momento por ese lado. Producto de esa herida que yo tenía como venezolana, una amiga, un día, así de lo más casual, sí, me llamó y me dijo, mira, quiero hacerte un regalo. Te compré una membresía en un blog para que escribas lo que quieras. Si tú quieres escribir de tus historias de Uber mientras haces Uber, de todas las locuras que te pasa que yo escucho, comienza a escribir de Uber. Genial. Me dice. Y yo le digo, bueno, déjame ver qué hago. En ese momento yo lo menos que había pensado era en escribir nada. O sea, porque estaba, ya sabes, tú llegas y es trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa. Y estaba enfocada en eso. No había visto como más allá o no había ni siquiera pensado la posibilidad de escribir algo. Y cuando quise de repente aplicar a un medio de comunicación, me daba mucha más plata trabajar en la calle como con Uber. Y entonces yo me fui por el lado de Uber porque pues yo me mantenía, pagaba mi apartamento, pagaba mis cosas, ayudaba a mi familia en Venezuela. Y para mí era mucho más rentable hacer Uber que irme a ser corresponsal en un canal de televisión, ganando menos de $3,000 al mes, que es lo que se ganaba en ese momento. Entonces yo le digo... Y parece irónico, ¿no? Sí. Que a veces nosotros entendemos que, o muchas, disculpa que te interrumpa ahí, pero es un punto que yo creo que es clave en esta historia, que a veces nos frustramos mucho porque no podemos retomar nuestras carreras. O la gente que viene de allá no puede retomar la carrera. Pero a veces no es ni negocio retomar tu carrera. A veces no es negocio. Y bueno, tú vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Mira, a mí la gente me dice, sobre todo mi círculo aquí, me dice, ¿qué es lo que tú no has hecho? Y se ríe. Le digo, mira, yo no hables mucho porque si yo te tengo que vender, te vendo. Claro. O sea, yo he hecho de todo aquí, de todo, de todo. Y siempre y cuando las cosas sean honestas y sea trabajo, bien, lo que sea. Entonces, bueno, yo le digo a mi amiga, de verdad, un tiempo para pensar qué voy a hacer. Y se me junta como una cosa con la otra, como la herida con la sal. Y yo digo, ay, ¿sabes qué? Voy a usar esta membresía, este blog, voy a escribir historias del exilio venezolano. Y voy a comenzar a narrar historias de personas de bien. Voy a comenzar a entrevistar gente que eres mesero y eres ingeniero, eres médico, o sea, al final no importaba el título. Sí, sí, no. Pero era esas ganas de querer defender lo mío también, ¿me entiendes? Y bueno, de ahí nació Rostros del Exilio. Así se llamaba mi blog, que no lo tengo ya, pero Rostros del Exilio fue lo que comenzó como el regalo de una amiga a abrirme camino en esta ciudad y en Nueva York.
y yo comencé a entrevistar a venezolanos, netamente, mi público venezolano, y no quería más nadie, por lo que ya expliqué. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, y en algún punto dije, voy a hacer esto podcast y lo voy a abrir a la comunidad latina. Y entonces, bueno, comencé a entrevistar no solo venezolanos, sino ya a la comunidad latina, buscando historias inspiradoras, historias de éxito, historias que el que venga atrás te escuche y diga, yo sí lo puedo lograr. A mí no me interesa que la gente venga solo a sufrir, al trabajo y a dormir, porque esa vida la tenemos todos. Aquí todos es trabajo y las 5 o 7 horas que te quedan para dormir, duermo. Excelente. Aquí todo el mundo está cansado. Eso no es mentira. Eso no es mentira, es una realidad absoluta. Sin embargo, bueno, entonces estamos muy afín, porque realmente el mismo mensaje de mi parte me llegó a mí desde un momento, podría llamarlo, cuando ya he cumplido mis metas como emprendedor, ver tanta gente que realmente tiene tantas ganas, pero al final la motivación es muy limitada por ese mismo exceso de trabajo. Entonces creo que nosotros tengamos una voz o que las otras personas puedan contar sus historias, cómo han superado ese cansancio o cómo se han tratado de optimizar para hacer esa milla extra y lograr los objetivos. Creo que esto es lo que puede ayudar a aquel que está pensando, quiero montar mi food truck, quiero hacer mi carrera con mi agencia de seguro, quiero retomar mi periodismo, quiero vender zapatos, no sé. Pero Claro. el punto es que yo siento que hay muchas ganas, pero a veces la voluntad es como muy limitada por todo el ecosistema también, ¿no? Claro. Y tú dijiste algo muy clave, la milla extra. Ujú. Y me gusta que lo traigas a colación porque fíjate, cuando yo comencé con el blog, ya tenía el podcast, yo tenía mucho tiempo escribiendo poesía desde los como 16, 17 años. Escribía. Yo dije, bueno, capaz en algún momento yo publico un libro. Em, entonces en ese momento yo tenía un grupo de amistades y todos hacíamos lo mismo. Todos trabajábamos con las mismas aplicaciones, no sé qué, nos reuníamos. Pero yo ya estaba en esto, ya hacía el podcast, ya había hecho el blog y publiqué mi primer libro. Entonces, mis amigos me decían, ¿cómo haces para hacer todas estas cosas? Plus. Trabajas las mismas horas, a veces hasta más, porque tú eres workaholic, las mismas horas que nosotros. ¿Y cómo haces para llegar a casa y todavía hacer todo esto? Yo le digo, mira, eso es algo muy individual. Cada quien da la milla extra. Y la milla extra es tratar también de hacer todos los días el 1% de algo que después se puede convertir al final de año en un 100% Me encanta. del producto. Entonces, cansada, por supuesto. Yo siempre estoy mira, yo tengo fibromialgia, que es como tener, si no lo sabes, como tener una artritis en todo el cuerpo. Es un dolor 24/7. Y otras consecuencias como el insomnio, muchas cosas, pero a mí lo que más me afecta es el insomnio y el dolor muchas veces en el cuerpo. Entonces era como que yo soy una persona bien exigente, Ujú. porque digo, mientras yo estoy haciendo y estoy en el hacer y estoy logrando y no me quedo ahí y quiero otra cosa, ¿cuáles son tus excusas? Ujú. No me des excusas. Ujú. ¿Entiendes? Dame soluciones o por lo menos, sí, trata de hacer algo. También he entendido con el paso del tiempo que hay unas personas que están llamadas a despertar y otras no. Literal. Y es Y es muy, respetable. muy respetable, by the way. Sin embargo, creo que también deben de tener un compromiso, porque yo Un también, propósito. exacto, porque ese tipo de gente yo también las entiendo y entiendo que, ok, son felices siendo así. Sin embargo, hay una gran mayoría que también siento que en esa misma zona de confort, también se toman la ligereza de criticar al que sí está haciendo. Pero eso siempre. Eso Entonces, siempre. ahí es un tema que de la misma manera que se respeta esa ordinariez, pero en el buen sentido de la palabra, porque no estoy diciendo que es ofensivo, sino en la ordinariez de la vida de cualquier persona que no quiere tomar la milla extra, perfecto, pero no tampoco te da derecho al que sí quiere ser extraordinario a acusarlo, ¿no?
Sí, pero eso es lo que pasa cuando a la gente le sobra tiempo y no sabe qué hacer. O sea, es lo que es, ¿me entiendes? A mí a veces me cae hate y es como que yo de verdad me resbala. O Sí. sea, en serio me resbala. A mí, honestamente, si a mí me queda una hora libre de mi tiempo, en este momento, hoy, yo voy a tratar de dormir. Claro. Es lo único que me interesa. Estoy cuidando muchísimo mi descanso, estoy cuidando mi alimentación, estoy cuidándome. Y es como que, mira, si a ti te sobran 5 horas y tú quieres meterte en las redes sociales a criticar a los otros, hazlo. Hay productos para todo el mundo. Sí. Entonces busca lo que a ti te gusta y consume lo que a ti te gusta, sin atacar a los demás. Bueno, Yo soy defensora, disculpa que te interrumpa, sí. de que si tú estás creando, bravo, Claro. bravo, te felicito. Claro. Estás ocupado. También. Pero si tú estás desde la otra banca criticando, uy, no, es que no. Sí, no. No me interesa tener ni siquiera una conversación contigo porque de eso me ha sobrado siempre. Absoluto. Bueno, en este orden de idea y dando un resumen de esta primera estancia y todo este tipo de cosas que empezaste por hacer todos estos trabajos y empezaste a hacer esa milla extra y entender cómo era el ecosistema y ya cuando empezaste a empatar tu carrera con lo que te apasiona y con lo que estás haciendo y lo que estás haciendo hoy en día, ¿cómo es la vida de Giselle hoy en día? ¿A qué es lo que tú te dedicas específicamente? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es el aporte que le estás dando a esa comunidad que está ahí? Bueno, son varias pasiones. Absoluto, y bueno, entonces una mujer con mucho amor. Ajá. Con mucha pasión. Con mucha pasión. Yo soy una persona muy intensa y soy intensa con mis amistades, con mis pasiones, con mi trabajo. Es que el deber ser, yo creo que también nosotros debemos que entender que esto es un ratico, ¿no? Este plano, ¿no? De lo que venimos acá. Pero ahora, bueno, fíjate, como causalidad de comenzar todo esto, pues yo comencé a conectar con muchas otras personas maravillosas, ¿no? Y nos comenzó a conectar la filantropía. Y a través de la filantropía, por ejemplo, yo estoy desde hace varios años con una fundación que se llama El Cocotero Foundation New York, que se dedica a promover la cultura aquí en New York. No solo eso, también ayudas humanitarias, ayudas al inmigrante y ayudas también a Venezuela, las escuelas en ciertas partes de Zulia y de Falcón. Yo comencé con Rostros del Exilio entrevistando a la presidenta del Cocotero, que se convirtió con el paso del tiempo en una de mis grandes amigas, y yo soy vicepresidenta de esa fundación ahora. He estado por muchos años ahí con ella y me encanta porque es un trabajo que hacemos con muchísimo amor. Conectamos a venezolanos de todas partes de los Estados Unidos una vez al año en el desfile de la Hispanidad en la Quinta Avenida de New York. Organizamos también la comparsa de Venezuela aquí en New Jersey. Así que octubre para nosotros es un mes que estamos muy full. Pero esto, por consecuencia, nos ha conectado con muchísimas más personas. eh, bueno, que están en ese mismo orden. Y, y bueno, así como ella, también he conectado, tengo otra amiga que la vas a tener de invitada, que tiene un programa de música. Es una, como decir, una copia del sistema de orquestas de Venezuela. Entonces enseñan a niños y adolescentes música clásica. Ahí también colaboro con ciertas cosas, no es que, pero estoy ahí porque me encanta, o sea, me gusta saber que hay gente que no solo tiene propósito, sino que tiene una misión de vida. Y por ejemplo, en el caso de esta amiga, su misión de vida es llevarle tanta música clásica pueda a la comunidad. Y por supuesto sin miramientos, ¿no? Ahí tú vas y es maravilloso, eh, tú ves venezolanos, ves chinitos, ves americanos, ves niños de todos lados y me parece grandioso. Entonces, ya después, bueno, yo he publicado libros, ahora mismo voy a publicar mi tercer libro de poesía, tengo 2 libros de poesía, tengo un libro para colorear, vienen otros, hay uno que estoy escribiendo que tiene que ver con el exilio. Y bueno, con ese mismo paso por la literatura que me ha fascinado desde niña, comencé a ofrecer servicios editoriales. ¿En serio? Qué bien. Exacto. Entonces, todas las personas que requieran servicios editoriales, que quieran escribir un libro, publicarlo, posicionarlo, me dedico a eso. No, entonces ya tienes a un cliente aquí. Vamos a hablar de negocio ahora. Vengo de precisamente hace como un mes, me parece, de publicar con un amigo
que estuvo en el segundo lugar de ventas de Amazon con un libro de marketing y me llamó hace unos días para decirme que que no sé, como lo había entrevistado como hasta AP, agencias bien importantes, interesantes aquí en los Estados Unidos, y está, o sea, corriendo su libro y su trabajo en muchísimas agencias de noticias importantísimas y en distintos medios de comunicación. Amazing, a mí, ya tienes un cliente asegurado, yo soy uno de ellos. Pero yo siento también, amiga, que esta misión de poder darle esa herramienta a muchos latinos o a muchos hispanos que quieran hacer a mí, creo que todo el mundo tiene que contar una historia. El problema es a veces es la falta de información en el sentido del protocolo, de cómo se hace, cómo se debe hacer. Y hoy en día también existe, pues siento que un exceso de información, de que es muy fácil hacer también. Entonces siempre yo creo que tenemos que estar en un intermedio, ¿no? Porque se deben mantener las formas. Se puede trabajar con la rapidez de una inteligencia artificial. Claro. Sin embargo, el éxito de cualquier historia obviamente es la esencia de cada quien, pero La parte humana. la parte humana, pero si no se presenta de la manera correcta, pues no, quizás el impacto no va a ser tan tangible. Y me da mucha alegría que existan personas como tú porque todos no podemos ser expertos en algo. Claro. En todo, ¿entiendes? Entonces, a veces hay muchísimos emprendedores que tienen unas historias fascinantes y que también eso les genera un tema de autoridad, ¿no? Claro. De poder contar Una una autoridad. Y habiendo hoy en día también tanta desinformación en las plataformas digitales Ujú. de que cualquier loco puede llegar a hablar de cualquier cosa y habla con autoridad sin tenerla, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cosas es como un formato Sí, de no, probablemente. yo siempre que hablo con mis clientes les digo, mira, o sea, yo comencé esto porque yo comencé a hacer mis libros sola. Ujú. Todos mis libros los hacía sola, siempre pagaba, por supuesto, por lo que yo Revisiones, sí, hacía, claro. maquetación, diseño, qué sé yo. Pero comencé a investigar más de las plataformas, no sé qué, y dije, mira, esto aquí es una oportunidad de negocio, y comencé entonces a estudiar, a hacer cursos y todo esto. Y bueno, todos los días aprendo, yo no soy experta de nada, yo todos los días aprendo, soy aprendiz, me encanta aprender. Tengo una comunidad muy bonita que me siguen mucho por la poesía, Mm. también por el podcast, pero Claro. este año yo no saqué el podcast, voy el próximo año, sí. Em, el podcast me ha traído gente maravillosa a mi vida también. Y bueno, ahí tengo una comunidad que sí demanda muchas cosas también. Yo doy sugerencias de libros, por ejemplo, a mí me gusta leer muchísimo. Ujú. Eh, y bueno, en eso estamos, más o menos. Amiga, genial. Bellísima tu historia, bellísima todo el aporte que nos puedes dar en en esta comunicación que tenemos con esa audiencia que está ahí atrás y que ve este tipo de contenido en las plataformas digitales. Y quisiera pedirte dos cosas, ¿no? Una, para finalizar, ¿cuál sería como tu consejo o tu advisor para aquella persona que está viendo esto y se siente identificada con el contenido que estamos haciendo? Y la segunda es básicamente que nos dejes saber cómo te pueden conseguir para ese eventual emprendedor o esa eventual persona que quiera contar su historia o quiera hacer un acercamiento contigo a la fundación o cualquier cosa que tú hagas y pueda contactarte. Mira, consejo, no rendirte. O sea, no rendirte, no rendirte. O sea, rendirte no es opción. No hay opción. Si procura siempre tener un propósito en tu vida. No viniste a estar en blanco. Todos merecemos tener y conseguir nuestro propósito. Mira, si tu propósito es hacer que los árboles sean más bonitos y podarlos, chévere, es tu Ujú, propósito, pero no te quedes sin eso. ujú. Una persona sin sueños está muerta en vida. Eso. Y hay una cita que a mí me gusta mucho y la uso bastante, que es de Henry Ford, y dice, tanto si crees que no lo vas a lograr como si crees que lo vas a lograr, estás en lo cierto. Entonces, esa es tu verdad. Tú eliges todos los días tu verdad. Linda, me encanta. Me puedes contactar a través de las redes sociales como @GiselaFontainez. Ahí me vas a conseguir en Instagram. Instagram es lo que realmente uso mucho más que las otras plataformas. Ahí me puedes escribir y con todo el gusto del mundo te... Amiga, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes también por participar en un nuevo podcast de Ginny Ruta. Y les dejo saber que seguimos en la ruta en New Jersey y en Nueva York con más emprendedores como Gisela y historias maravillosas. Dios te bendiga, amiga. Gracias por tu Gracias por tiempo tenerme aquí. y check it out.